ejemplo número 3. Tenemos f de x igual a x a la 2 tercios. ¿Sí? Fíjense, es una función relativamente tranquila. El dominio de esta función van a ser todos los reales, o sea, de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Yo cuando reemplace acá x por cualquier número real no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque la parte de la raíz, que es 3, es un índice impar. Así que no voy a tener ningún tipo de problema con una raíz de índice impar. Puede ser un número negativo, positivo, cero inclusive. Una vez que ya tenemos el dominio de esta función, que son todos los reales, asíntotas horizontales. Calculo el límite con x tendiendo a más infinito, calculo el límite con x tendiendo a menos infinito, y en los dos casos, nada, se ve bien que esto se va a más infinito, ¿sí? Así que es un número que crece, crece, crece y crece, así que se va a más infinito. Bien. Asíntotas. Bueno, no vamos a tener asíntotas horizontales porque para que sea una asíntota horizontal, el resultado de estos límites me tiene que dar un número, ¿no? Para que después la ecuación de la asíntota horizontal es igual a, bueno, el valor de los límites que me dan, ya sea con x tendiendo a más o menos infinito, pero no es el caso porque los límites me están dando directamente infinitos, más infinito. Así que eh, no tenemos asíntotos horizontales. Bueno, y asíntotas verticales tampoco, porque esto no es una unión de intervalos donde los intervalos presentan extremos abiertos finitos, ¿sí? Así que no hay candidatos para asíntotas verticales, entonces no hay asíntotas verticales. Una vez que vemos que no hay ni asíntotas horizontales ni verticales, vamos a esta parte que me parece que esta es la parte más interesante de este ejercicio en particular, que tiene que ver con los puntos críticos. Vamos a la derivada. Bueno, derivamos, nos queda esta derivada, y fíjense que cuando nosotros derivamos, acá recuerden la tabla de derivada, ¿no? Bajo el exponente, al exponente le resto 1, esto yo lo puedo escribir como 2 sobre 3 por la raíz cúbica de x. Y ahora, el tema es que la x acá aparece dividiendo. Entonces, como aparece dividiendo, yo lo tengo que excluir del dominio, o sea, tengo que excluir el valor de él o los valores de x que me anulen el denominador. Bueno, en este caso, el único valor de x que anula el denominador es x igual a 0. Así que el dominio van a ser todos los reales menos el 0, ¿sí? O sea, bueno, acá no lo puse, pero sería de menos infinito a 0, unión de 0 a más infinito. Entonces, acá esta es me parece la parte más interesante de este ejercicio, de este tercer ejemplo. Si ustedes agarran la derivada y la igualan a 0, no tiene solución, ¿sí? Porque pasan esto multiplicando para el otro lado, 0 por 3 por raíz cúbica de x es 0, y me queda que 2 es igual a 0. Bueno, eso es un absurdo, y eso significa que esa ecuación no tiene solución. O sea, cuando la derivada la igualan a 0, les termina quedando que 2 es igual a 0. Y eso es un absurdo. Entonces significa que no existen valores de x que hagan que la derivada sea igual a 0. Por lo tanto, nada, lo que les acabo de comentar, la derivada de x es distinta de 0 para todo x distinto de 0. Recuerden que los valores de x permitidos para la derivada son todos los reales menos el 0, ¿sí? Porque no puedo dividir por 0. Entonces, ¿de dónde van a provenir los puntos críticos? Y de aquellos valores que pertenezcan al dominio de la función, pero que no pertenezcan al dominio de la función derivada. El único valor de x que pertenece al dominio de la función y que no pertenece al dominio de la derivada es el 0. Entonces, como acabo de decir acá, ¿no? El único punto crítico de f es x igual a 0, por ser el único punto del dominio de f, el único punto del dominio de f, donde f no es derivable. O sea, decir que no es derivable es lo mismo que decir que no pertenece al dominio de la derivada, ¿sí? Así que esta función presenta un solo punto crítico, que es x igual a 0, que proviene de la no existencia de la derivada y no presenta puntos críticos que anulen la derivada, ¿sí? La derivada nunca se va a anular. Bien. Armamos la tablita del criterio de la primera derivada. Fíjense que nosotros ya está, ya estaba en cierta manera particionado el dominio, ¿no? Porque iba de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito.
estoy refiriendo siempre al dominio de la derivada, ¿sí? Y 0, como es, sería el punto crítico. Entonces, como siempre, elijo un valor intermedio de este intervalo, elijo un valor intermedio de este intervalo, calculo la derivada. Recuerden, vuelvo para atrás. La derivada era esta expresión, ¿sí? Ustedes tienen que evaluar la derivada en esta expresión. O sea, evaluar el valor intermedio, perdón, ¿sí? En esta expresión, o sea, 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Entonces ustedes reemplazan en esta expresión el punto intermedio, en este caso reemplazan por -1, acá van a reemplazar por 1, y como siempre, a lo que a nosotros nos interesa es el signo de la derivada. Acá la derivada les va a dar negativo, por lo tanto, para este intervalo la función es decreciente. Y acá la derivada es positiva, y por lo tanto, la función acá es creciente. Recuerden que 0 era un punto crítico, entonces puede ser un máximo o un mínimo local. Si por izquierda la función decrece y por derecha la función crece, entonces acá lo que tenemos es un mínimo local. Así que volcamos esa información que obtuvimos de la tabla, ¿sí? Lo volcamos a un costado para ayudarnos a hacer el gráfico después. Tenemos un solo intervalo de crecimiento, crece de 0 a más infinito, ¿sí? Y un solo intervalo de decrecimiento, que es de menos infinito a 0. De menos infinito a 0, decrece. Y extremos locales. Bueno, tenemos un mínimo local en el punto en x igual a 0. De paso, bueno, calculo f en 0, que si reemplazan acá les queda 0. ¿Sí? 0, f de 0 es el 0, 0. Y no hay máximos locales. Esta función no tiene máximos locales. Y bueno, asíntotas horizontal y vertical dijimos que no tenía. Así que si ustedes vuelcan toda esta información en un gráfico, recuerden que el límite con x tendiendo a más y a menos infinito se iba a más infinito. Recuerden eso, para tenerlo presente en el gráfico. El gráfico va a ser una cosa así, ¿sí? Recuerden que tenemos un mínimo local acá, en 0, 0. De menos infinito a 0 la función decrece, de 0 a más infinito la función crece, y bueno, nada, como les dije al principio, cuando analizamos el tema de las asíntotas, cuando x se iba a menos infinito y cuando x se iba a más infinito, en ambos casos la función se va a más infinito. O sea que estas dos ramas, así que parecen como las ramas, como, no sé, dos hojas de un libro, esto va creciendo así para allá, tomando valores cada vez más grandes, y lo mismo de este lado, ¿sí? Crece, crece y crece, yéndose a más infinito. Y podemos ver, para terminar este ejercicio, que la imagen de esta función va de 0 en adelante, ¿sí? De 0 inclusive, con corchete, en adelante a más infinito, es la imagen de esta función. Y bueno, y con esto damos, nada, por finalizado este ejemplo número 3.